Bueno, otra vez, buenos días. Es una gran responsabilidad para mí compartir la palabra de Dios. Tengo plena fe y convicción de que Dios existe. Él es el creador de todo el universo, de todo cuanto existe. Él es el que da verdadero sentido a la vida humana. Él es el que con toda su sabiduría, con todo su conocimiento, con todo su poder, ha hecho lo que nosotros vemos, el diseño que ha creado en toda la naturaleza, lo inmenso del universo. Y Dios no es para estar encerrado en un edificio, no está relegado a una religión. Dios no se encasilla en teorías humanas. Dios es único e independiente de todos nosotros. Su sabiduría es, como dice el apóstol Pablo, insondable, o sea, no se puede profundizar en la sabiduría de Dios. Y cuando nos acercamos a la palabra de Dios tenemos que tener confianza también en que Él nos ha revelado lo que quiere para nosotros, lo que Él ha preparado para nosotros. Nosotros podemos conocerle, aunque sea un poquito, no podemos comprender a Dios, porque comprender sería abrazarle, ¿no? Comprenderle sería entender la grandeza de Dios, pero eso es imposible. Él es inmensamente grande. O sea, que podemos conocer una parte de Dios y lo que Él nos ha revelado, por el momento podemos tener confianza de que es suficiente para poder vivir esta vida y para llenarnos de esperanza aún más allá de la muerte. Evidentemente, el dolor y el sufrimiento son parte del ser humano, pero ese no es el plan original de Dios. Tal vez nos hemos acostumbrado al dolor y al sufrimiento y a las dificultades y creemos que humanamente, con nuestra sabiduría propia, algún día los erradicaremos. Cuando comenzaba todo esto a funcionar con mayor agilidad, la tecnología, la ciencia a crecer, decían, bueno, este es el momento del hombre, vamos a prescindir de Dios, que es una muleta para los más debiluchos, y nosotros nos vamos a sobreponer a todas las dificultades, pero eso no ha sucedido. Por el contrario, los problemas se han agravado y profundizado, agudizado aún más en esta era de pleno avance y tecnología. Vamos a continuar un poco en el estudio que hemos dado hace unos fines de semana atrás acerca de las pruebas. En aquel momento, en Santiago capítulo 1, hemos visto la naturaleza, el propósito de Dios a través de las dificultades de la vida y cómo enfrentarlas. Y vamos a profundizar un poquito más en este tema, porque tiene que ver con principios y valores que nos ayudan a vivir el presente. Si solamente nuestra esperanza está en esta vida, pues somos unos miserables. ¿Por qué no vamos allí a vivir la vida, a gozar de placeres y dar rienda suelta a todas nuestras pasiones? Porque total, mañana vamos a morir y esto se va a acabar. Pero no es así. Dios nos ha creado y un día cada ser humano estará delante de Dios y dará cuenta de sí mismo. Y la realidad es que nosotros hemos nacido con una naturaleza inclinada hacia el mal y las circunstancias han despertado o han hecho manifestar estos deseos, esta naturaleza, la ha potenciado. Algunos círculos han sacado lo peor de nosotros, otros los han mantenido ocultos, pero nosotros sabemos que por naturaleza y por práctica hemos fallado y somos malos. Aunque quisiéramos engañar a los que están a nuestro alrededor, a Dios no le engañamos. Y aunque seamos mejores que los demás, eso no quiere decir que seamos buenos del todo. Y debemos, en primer lugar, ser humildes ante Dios y reconocer de que tenemos mucho que aprender. Y que necesitamos que Dios cause una transformación en nuestro interior, para que esa fuerza que nos inclina a ser egoístas, egocéntricos, a buscar los propios placeres de la vida y todas estas cosas, tengan una fuerza opuesta
que pueda hacernos cambiar. Una fuerza de Dios. Necesitamos la vida de Dios obrando en nuestro interior para que podamos vencer el pecado y la maldad en nuestros corazones. Así va a cambiar nuestra familia, así va a cambiar nuestra sociedad también. Aunque sabemos que todo esto no va a mejorar hasta que Cristo, que es el centro de la revelación de Dios, el centro del universo, pues ocupe el lugar que le corresponde. Dice que Dios ha creado todas las cosas por Él y para Él. Vamos a Santiago, capítulo 1. Y aunque nos vamos a centrar en los versículos 5 al 11, vamos a leer desde el versículo 2, que enlaza lo que hemos visto domingos atrás. Santiago, capítulo 1, versículo 2, dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Concentrándonos en el versículo 5, podemos ver que Santiago hace una declaración condicional, ¿no? Dice, si alguno tiene falta de sabiduría. No voy a explicar un poquito de la gramática que tiene allí, pero es curiosa porque esa condición en el idioma original no significa duda de que alguien tuviera sabiduría. Más bien parece como algo irónico, ¿no? No sarcástico. ¿Sabéis la diferencia entre irónico y sarcástico, no? Irónico es que tú quieres de alguna manera que la persona reaccione cuando tú dices lo inverso de lo que quieres decir, ¿no? En cambio, lo sarcástico es cuando es algo punzante e hiriente y lo que quieres causar es, por medio de esta como contradicción o duda o inverso, causar un daño en la otra persona, ¿no? Entonces aquí yo creo que simplemente hay una pequeña ironía. ¿Por qué? Porque no es cierto que todos necesitamos sabiduría. Claro que sí. Pero ahí dice, si alguno tiene falta de sabiduría. ¿Por qué? Porque había gente que cree que no necesita aprender nada, que se cree sabio en su propia opinión. Santiago, en la misma carta esta que escribe, en el capítulo 3, versículo 13, va a decir, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? A ver, que levante la mano, dice él, ¿no? O sea, otra vez está usando un poco de ironía aquí. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, pero si tenéis celos amargos, y contención, o sea, lucha o competición en vuestro corazón, dice, no os jactéis, o sea, no os sintáis orgullosos de ser tan sabios, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría de la que estáis tal vez haciendo alarde
no es la que desciende de lo alto, no es la que desciende de Dios, sino que es terrenal, animal y diabólica, ¿no? Fuerte, ¿eh? Entonces esta primera declaración de Santiago nos lleva a este punto. Necesitamos ser humildes y reconocer que en la vida necesitamos aprender. Y necesitamos aprender de Dios, porque la sociedad, la vida, la experiencia que hemos adquirido en nuestra familia, en nuestra sociedad, en los institutos, en los colegios, en la universidad, los medios de comunicación constantemente están influyendo sobre nuestra manera de pensar. Y lo que hemos aprendido en realidad no es a ser sabios, sino a ser astutos. ¿Entendéis la diferencia? Astuto es aquel que sabe sacar el mayor partido de una situación, pero a cualquier costo, ¿eh? Astuto es aquel que no importa los medios por los cuales yo lo obtenga, la cuestión es que yo lo obtenga, ¿eh? Astuto es el que sabe vengarse, pero con estilo, ¿eh? Tiene estilo a la hora de comportarse. Astuto es aquel que sabe quedar bien delante de los demás cuando él sabe que interiormente su corazón arrastra amarguras y odios y celos, pero sabe quedar bien, ¿eh? Y sabe gustar a los demás. Pues eso es simplemente astucia, pero no sabiduría de Dios. Y cuando estamos viviendo situaciones difíciles en la vida, no debemos tomar estas circunstancias en nuestra vida de una manera pasiva, ¿eh? La paciencia a la que se nos llama aquí es a una paciencia activa, no es resignación. Yo he escuchado a muchos, incluso cristianos, creyentes podríamos decir, ¿no? Que dicen, bueno, aquí andamos luchando, ¿eh? Tirando para no aflojar, dijeran en Argentina. Están resignados a que tienen que sufrir, a que tienen que pasar dificultades, pero este gozo del cual hablábamos ese domingo anterior no está, ¿verdad? Están como cargando todavía con esa carga, están apesadumbrados, resignados. Esta es la vida, ¿qué vamos a hacer? Todo el mundo sufre. Esa es la parte que nos ha tocado. Alguna dirá, pues, ese es mi destino, ¿eh? Pero no es así, ¿eh? Lo que la palabra de Dios nos dice es que Dios tiene un propósito detrás de estas circunstancias. Y nosotros tenemos que aprender a vivir en esas circunstancias, ¿eh? No resignarnos, no parecer algo extraño. Algunas veces tenemos la idea que, bueno, estamos cargados de problemas, si solucionamos todos nuestros problemas con Dios, pues de pronto los problemas van a desaparecer. Bueno, todos tenemos la ilusión de que eso suceda, pero no es algo que Dios haya prometido, ¿eh? Y entonces debemos tomar estas circunstancias como un medio por el cual nuestra vida ser construida, desarrollada, fortalecida. Justamente hablábamos, ¿no?, de que estos son los beneficios de poder aprovechar las circunstancias difíciles que nos toca vivir. Evidentemente, si la paciencia no tiene su obra completa, no va a dar los frutos que nos conviene a todos. Pero si esto se desarrolla dentro del plan de Dios y podemos soportar la prueba y pasarla con éxito, pues nuestra vida se va a ver totalmente enriquecida. Pida sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Tenemos que buscar esta sabiduría de Dios.
Él es la fuente de todo conocimiento y de toda inteligencia y de toda sabiduría. Y Él no es mezquino. Los seres humanos somos mezquinos, aún con el conocimiento. Yo recuerdo que trabajé un tiempito con un ingeniero agrónomo, y él me dijo, mira, es que a los peones no hay que darle demasiados datos, porque si no después prescinden de ti. No hay que explicarle demasiado las cosas, porque si no se ponen a la misma altura que tú. Muchas veces cantidad de personas nos revelan cómo hacen una cosa o cómo hacen la otra para que otros no aprovechen esa idea y me hundan a mí, ¿verdad? Y ocultan el conocimiento, o el conocimiento no es para todos, sino para aquellos que más tienen o aquellos que más poder tienen, lo limitan y no hacen que esto sea igual para todos. Pero Dios no es un Dios egoísta como nosotros. Dios quiere que seamos sabios y Él lo da generosamente. Eso es lo que dice aquí. Dios no tiene problema en ofrecer sabiduría a aquel que verdaderamente de corazón la pide. ¿Lo creemos? Dios da sabiduría. Él es fuente de toda sabiduría. Y Él puede hacernos sabios en medio de las circunstancias difíciles de la vida. Él no reprocha. Él no... Aquí la palabra sin reproche es no zahiere, no golpea en la boca, como diciendo, bueno, cállate ya, si quieres te doy la sabiduría, pero ya me tienes harto, ¿no? O eso Dios no hace. Ese no es el Dios que revela la palabra, la Escritura, ¿no? Dios es un Dios completamente bondadoso y generoso. Él está a nuestro lado para ser nuestra guía y nuestra ayuda. Dice que debemos, versículo 6, pedir, dice, pero pida con fe, no dudando nada. Es decir, que a veces podemos pedir y no recibir, no porque Dios no quiera, sino porque nosotros no confiamos verdaderamente en Él. Pida con fe. El escritor a los Hebreos va a decir, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque aquel que se acerca a Dios no solamente debe creer que Él existe, sino que Él es, dice, galardonador de los que le buscan. O sea, que Él responde, que Él bendice a aquellos que le buscan de corazón, ¿no? Aquel que duda, y aquí va a poner una figura, va a decir, es como la onda del mar, ¿no? Ya que vivimos aquí cerca del mar, sabemos perfectamente lo que es. Yo vi el mar por primera vez pues cuando tenía 14 años, me parece, ¿no? Y vivíamos a 1.100 kilómetros de la costa o más. Nunca había visto una ola más que en la televisión. Para aquello fue una emoción como adolescente, como joven, inigualable, ¿no? Ver la inmensidad del océano y ver las olas rompiéndose en la playa. Pero bueno, esa imagen todo creo la tenemos bien clara. Una onda del mar, especialmente cuando hay tormentas, que son muy agitadas, que son inestables. Las olas van y vienen. Parece que están agitadas, que no pueden calmarse, que no tienen paz. Pues así es el que duda. No tiene seguridad. No tiene dónde apoyarse firmemente. Y algunos dicen, no sé en qué creer. Su vida está vacía, inestable, sin esperanza, sin futuro, porque sus pies no están en la roca firme que es nuestro Dios. Él es roca firme. Podrán venir tempestades en la vida, pero si nuestros pies están sobre la roca, no caeremos jamás. Eso es lo que le dijo el Señor Jesús cuando estaba acabando el Sermón del Monte. ¿Os acordáis en Mateo, capítulo 5 al 7?
Después de haber dado todos estos discursos preciosos a aquellas multitudes, pues él les dijo, mira, hay dos hombres. Él dijo una comparación. Un hombre que edificó su casa sobre la roca, y vinieron las tempestades, los ríos crecieron, eso es, hubo inundaciones, pero su casa permaneció. Este es aquel que oye mis palabras y hace lo que ha oído, ¿no? Pero dice, hay otro hombre, que es el que pone su casa, construye su hogar sobre la arena. No hay seguridad en la arena. Cuando viene la tempestad y crecen los ríos, ¿qué hace? Socava su fundamento y esa casa se cae, se destruye. Y dice, así es el que oye mis palabras y no las hace. Lo mismo sucede con lo que estamos viendo aquí. No es solamente saber hacer lo que es correcto. A veces lo sabemos. El problema es que muchas veces no sabemos ponerlo en práctica. Y eso es sabiduría. Es el conocimiento aplicado. Es saber vivir según los principios y los valores de Dios. Y esto nos va a dar seguridad y estabilidad en la vida. Dios va a responder en el momento de la angustia. Dice, acerquémonos confiadamente. El escritor a los Hebreos dice así. Y esto habla con plena confianza, con fe, para hallar en el trono de la gracia, o sea, en el trono de Dios, ayuda, misericordia para el oportuno socorro. O sea, para el momento en el que más necesitamos ayuda, pues allí va a estar Dios respondiendo nuestra oración. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por los versículos que siguen, parece ser que el que tengamos doble corazón o doble alma o doble ánimo, como dice aquí, está relacionado con nuestro concepto o con el valor que damos a las cosas materiales. Era difícil encajar estos versículos, los versículos 9 al 11, con el contexto que estamos leyendo aquí. Pero creo que lo que está queriéndonos decir aquí es que en los momentos de dificultades, en los problemas de la vida, si nuestros valores no son los correctos, nuestra vida no va a ser estable, no vamos a tener paz en el corazón. El Señor dijo, no se puede servir a dos señores, porque te apegarás a uno, sentirás cariño con uno a la vez que estás despreciando al otro. Y es algo, diríamos, como inevitable. Pues justamente no se puede servir a dos señores a la vez. O sirves a uno o sirves al otro. Y cuando sirvas a uno vas a estar despreciando o menospreciando al otro. ¿Y a quién se estaba refiriendo al Señor? No era a Dios y a Satanás, sino a Dios y a las riquezas, a los bienes materiales, a aquellas cosas que humanamente tienen valor para cualquier persona en este mundo. ¿A qué dedican su vida y su esfuerzo y todo su ingenio los seres humanos? A hacer cosas que pudieran darle dinero, poder, influencia. Ese es normalmente, hay excepciones evidentemente, de personas, pero la norma es que normalmente buscamos el mejor beneficio y los valores de este mundo, que no solamente son el dinero en sí mismo. Algunos dicen, no, yo no amo el dinero, pero sí todo lo que me da el dinero, ¿no? Pues estamos hablando de lo mismo. Si me da prestigio, si me da buena posición, si me da dignidad, si me da respeto, si me da poder, esas cosas son las que realmente valoramos en nuestro corazón.
y sale a la luz en el momento de la dificultad. Dios muchas veces utiliza las circunstancias difíciles para hacernos dar cuenta que aquellas cosas verdaderamente no valen, que aquellas cosas son transitorias, que es vanidad dedicar toda la vida a ellas, porque sin duda todos hemos de pasar por la muerte, algunos más jóvenes, otros más ancianos, pero todos pasaremos por la muerte. Los versículos que hemos leído, los últimos, van a decir, hablando del rico, pero es una experiencia que todos, es una verdad que se aplica a todos nosotros. Lo toma de Isaías. Y Isaías dice que el hombre es como la hierba del campo. Hoy es y mañana se pasa. Así de efímero, de rápido se va nuestra vida. Nuestra vida es un soplo, es una neblina. Hoy es y mañana no lo es. Hoy había neblina, ahora no se ve ni atisbo de ella. Así de transitoria es la vida humana. Y si tus valores están en las cosas de este mundo, pues tu vida es una vanidad, como dice el sabio Salomón en su libro de Eclesiastés. Si tomamos los valores de esta vida y decimos, bueno, tanto si se es justo o si se es malvado, a todos nos acontece la misma cosa, que la muerte llega, que todos hemos de pasar por este trago amargo en algún momento. Es algo inevitable, no vamos a vivir para siempre. Y en los momentos de dificultad traen esta realidad a nosotros y nos dan tal vez la verdadera perspectiva o la correcta perspectiva de la vida. Estamos aquí de paso, somos como peregrinos. Esto es simplemente una escuela para algo superior. Y es evidente que las bendiciones de Dios las disfrutamos y las aprovechamos en esta vida, pero no es solamente esta vida. Las promesas de Dios tienen que ver con la eternidad, con una vida sin fin, con una vida totalmente llena de propósito y llena de expectativas, porque Dios es ilimitado. Y aquellas cosas que Dios ha preparado, que solamente se nos dan pues algunas pistas de lo que pudiera ser más allá de la muerte, en la resurrección de los muertos, porque un día vamos a resucitar y daremos cuentas a Dios. Y allí, se va a poner en evidencia si nuestra vida está basada en Jesucristo, si nuestros pecados han sido lavados por la sangre de Cristo de una manera figurada, si hemos arreglado nuestras cuentas con Dios, nos hemos reconciliado con Él, o si realmente hemos rechazado a Dios y le hemos ignorado en esta vida. El hermano dice que es de humilde condición, siéntase orgulloso, esa es la palabra gloriarse, en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. Aquí hay alguna cosa interesante que podemos observar. La condición en la que estamos aquí, frente a la prueba, puede vivirse de distintas maneras, o puede afectarnos de distintas maneras. Buscando y meditando en qué podría significar esto, ¿no? De que el pobre debe sentirse orgulloso, debe gloriarse en su exaltación, y el rico en su humillación. El Señor me llevó, creo yo, a un texto de Proverbios, capítulo 10 y versículo 15. Dice: las riquezas del rico son su ciudad fortificada, su fortaleza, y el desmayo de los pobres es su pobreza. ¿Lo leemos de nuevo? Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y el desmayo de los pobres es su pobreza. Evidentemente,
tanto Proverbios como la manera en que escribe Santiago, o sea, es proverbial, ¿no? Quiere decir que son principios generales, que evidentemente hay excepciones, pero que es normalmente la regla, ¿eh? Normalmente se cumple, aunque puede haber excepciones. Está diciendo aquí que el rico se siente seguro en base a sus riquezas y el pobre se siente deprimido a causa de su pobreza. ¿Entendéis? Pero ambos tienen su seguridad o sus valores ¿en dónde? En las riquezas, en las cosas materiales. El rico porque las tienes y el pobre porque no las tienes, pero ambos tienen su valor en las cosas materiales. Justamente, ¿por qué el rico se siente seguro? Porque tiene dinero. ¿Por qué el pobre se siente inseguro? Porque no tiene riquezas. ¿Veis? Ese es el problema, que nuestro valor no está en Dios, que nuestros pies están fundados en las cosas de este mundo, en las cosas terrenales. Y entonces, como cristianos, no vamos a exaltar la pobreza, ni vamos a exaltar la riqueza, ni vamos a despreciar la pobreza, ni vamos a despreciar la riqueza, ninguna de estas cosas. Ambos han dado lugar a distintas teologías y doctrinas que se equivocan, ¿no? Porque lo que no es malo ser pobre o rico, sino nuestra actitud ante la riqueza y lo que hacemos con ellas. Avaro puede ser tanto el rico como el pobre. La avaricia es el amor al dinero, y amor al dinero lo podemos tener aunque no tengamos nada. Cuando nosotros no tenemos nada y vemos esos programas en los que dan premios y nos gustaría sacar la lotería y todas esas cosas nos entusiasmas, ¿qué pasa? Es que somos pobres, pero ay, si tuviera, ¿no? Ay, si ganaría la lotería, ay, si sacara. Ay, si aparecería un pariente ahí que tuviera una herencia para dejarme, ¿no? Amamos el dinero, aunque no lo tuviéramos. Entonces, el problema no es el dinero físico, sino el lugar que ocupa en nuestro corazón y aquello para lo cual este dinero es usado. Aquí dice que la persona que es pobre debe recordar de que no es pobre en Dios, de que Él es rico en Dios, de que Él está en una posición elevada, que tal vez este mundo le desprecia y le tiene por perdedor, pero que en Dios es miembro de la familia divina, es miembro del pueblo de Dios, tiene prometido herencias incalculables para la eternidad, porque dice que aquel que está en Cristo, puesto que Cristo es heredero de todas las cosas, nosotros también somos coherederos con Cristo. Así que algún día todo esto que existe y lo que no conocemos que existe estará disponible para nosotros. Y eso el pobre puede vivirlo y puede ser consciente en medio de la prueba. Ahora el rico que tiene su seguridad en su riqueza, no debe tenerla. Así como el pobre no debe deprimirse por ser pobre, así tampoco el rico debe sentirse seguro porque es rico. Y su seguridad debe estar puesta en Dios y no en la riqueza. Y como aquí el contexto es la persecución de los cristianos y el hecho de ser desheredados y de ser despojados de sus bienes en aquellos primeros años de los creyentes, pues el contexto es que no quieras usar tu posición, tu dinero, para evitar la persecución, para evitar el sufrir en este mundo. El ejemplo es Moisés. De Moisés se dice en Hebreos capítulo 11,
Moisés, el príncipe de Egipto, como le conocen algunos, dice 11:24, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio o el desprecio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, en lo que Dios podría darle. Pues Moisés es ejemplo de aquellos que, estando en una posición de privilegio o de ventaja o de riqueza, desprecian lo que tienen para aferrarse al único fundamento estable de la vida, que es nuestro Dios. Por lo tanto, nuestros valores y nuestros principios tienen que apuntar a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que da sentido a la vida. Y es lógico, humanamente lógico. Quizás no encaja en los principios y valores de la sociedad. Parece esto un sinsentido, pero esto es porque el mundo, la sociedad, ha aprobado y ha decidido no tomar en cuenta a Dios. Y por lo tanto, nuestra sociedad no avanzará, sino que caerá. Dice: cuando sale el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y decíamos que esta verdad, aunque aquí está aplicada al rico, porque evidentemente él tiene valores terrenales, es algo que nos sucederá a cada uno de nosotros. Nuestra vida se acaba. Esto parecería ser derrotista, ¿no? Negativo. No hay que pensar en la muerte. Vamos a sacar. Pero es una realidad que tenemos que enfrentar. Porque nuestra vida realmente tiene valor y significado si está correctamente fundada sobre la verdad. Y si no, mira, cantidad de padres que han derrochado su vida en sus empresas, jamás atendieron a sus esposas o a sus hijos, se justificaban a sí mismos de que pues es por ellos que estoy haciendo todo esto, es por darle lo mejor a ellos, pero destruyeron totalmente sus hogares. Lo conocemos, ¿verdad? Y eso hablando humanamente, sin conocimiento de Dios. La realidad es esa. Cuando nuestros valores no son los apropiados, destruimos todo aquello. ¿Y qué? Llegamos a los 70, 80 años, ¿qué hemos logrado en la vida? ¿Dinero? ¿Una posición? Mirad cuántos políticos creían que ya estaban en lo sumo de lo que podían lograr, habían logrado dineros a millonadas, prestigio, y de pronto, de la noche a la mañana, están juzgados, están señalados, despreciados por el público, y incluso puede que pierdan todas sus riquezas. ¿De qué les ha valido? ¿Qué han logrado? Nada. Bienaventurado el varón. Es una sentencia proverbial, ¿no? Poética, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esto me recuerda mucho al Salmo número 1, porque es la expresión similar. Y Santiago, en toda la carta de Santiago, está usando las enseñanzas del Señor Jesús y está tomando escrituras del Antiguo Testamento, ¿no? Y aquí va a decir, en el Salmo 1 va a decir: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores se ha sentado,
sino que en la ley de Yahvé está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu paciencia y tu misericordia con nosotros. Somos rebeldes de corazón, somos necios, pero necesitamos de ti. Queremos, Señor, como tierra seca, beber de tus aguas. Queremos ser llenos de tu sabiduría, edificar sobre buen fundamento, construir para la eternidad. Queremos, Señor, que tú colmes de valor y significado a nuestra existencia en este mundo. Si no te tomamos en cuenta a ti, pues nuestra vida no es más que un viento, que una neblina que hoy es y mañana se deshace. Oh Señor, queremos construir nuestra vida sobre el mejor fundamento que tú nos has dado, que es tu Hijo Jesucristo. Queremos, Señor, seguir sus enseñanzas, queremos seguir su ejemplo, queremos apropiarnos del perdón que está disponible para nosotros por su muerte en la cruz. Queremos, Señor, tener vida y una vida abundante. Queremos tener y experimentar el poder tuyo en medio de todo tipo de circunstancias. Queremos salir victoriosos, exitosos, desarrollados, maduros, fuertes, a través de vivir las circunstancias que nos toquen vivir en esta vida, mientras anhelamos que tú intervengas en la historia y cambies toda esta historia y la vuelvas en bendición. Seas tú glorificado entre nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén.